nunca debí haber abierto aquel libro. Había permanecido oculto en una cámara secreta del ala oeste de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, envuelto en lino ennegrecido y cerrado con sellos de cera que crujían al tacto como huesos resecos. Nadie supo decirme cómo llegó allí. Fue el profesor Atwood, anciano decadente con la mirada perdida en abismos que solo él parecía recordar, quien me habló del Codex Exanimis, un manuscrito medieval redactado en una variante muerta del acadiano y supuestamente transcrito por un monje impío del siglo XIII durante su encarcelamiento en la abadía de Saint-Gilbert-du-Mort. El códice hablaba de rituales prohibidos, de nombres que trastocan la razón y de una cripta subterránea en las afueras de Arkham, donde yacía el cuerpo de un ser que nunca debió haber existido, mucho menos haber sido enterrado. Movido por una mezcla malsana de ambición académica y una sed de conocimiento que ahora reconozco como locura latente, emprendí el viaje que sellaría mi condena. Las colinas de Arkham estaban cubiertas por una niebla espesa, como si la misma tierra respirara pestilencia. Encontré la entrada de la cripta donde el códice indicaba, al pie de un roble seco que, según las leyendas locales, jamás había dado hojas, como si estuviera envenenado por lo que dormía bajo su sombra. La entrada era un círculo perfecto de piedra negra, marcada con glifos que parecían ondular al mirarlos demasiado tiempo. Bajé con linterna y libreta en mano. Los escalones descendían en espiral y el aire se hacía cada vez más denso, como si la atmósfera misma fuera un velo de siglos superpuestos. Las paredes estaban cubiertas de huesos incrustados, no humanos exactamente. Sus formas eran erráticas, algunos con cráneos alargados como reptiles bípedos, otros con órbitas múltiples o dentaduras imposibles. Llegué finalmente a una cámara amplia, de techo abovedado y columnas que no seguían simetría alguna. En el centro yacía un sarcófago cilíndrico, cubierto de cadenas corroídas y marcas que dolían a la vista. El códice indicaba que no debía ser abierto, pero también decía que quien lo hiciera poseería las llaves de la carne y la muerte. Leí el encantamiento. Con voz temblorosa repetí las sílabas guturales del idioma que parecía estar diseñando, no para humanos, sino para gárgaras primigenias. La piedra tembló. No hay palabras humanas para describir lo que emergió. Primero un aliento fétido, húmedo, lleno de larvas invisibles que rozaban la piel. Luego, una masa negra como la brea, pero con la textura de carne húmeda. El ser se alzó, lento, como un cadáver inflado en el agua. No tenía rostro, pero había ojos, muchos, y todos me miraban. Has roto el pacto humano. Has traído el eco del primer grito. Su voz no fue oída, sino impuesta, como si cada célula de mi cuerpo resonara con un tambor ancestral. El códice lo llamaba Yami Eglun, el que duerme entre la carne muerta, el que no fue creado ni engendrado, sino precipitado desde las grietas de otro universo. Mi mente colapsó. No supe si fue un instante o una eternidad, pero cuando desperté estaba de regreso en mi estudio en Miskatonic. El códice se había esfumado. Al principio lo atribuí a un delirio. Pero luego comenzaron los sueños. Rostros de cadáveres flotando en un mar negro. Ojos vacíos que suplicaban. Palabras que no existían en idioma alguno. Y luego comenzaron las desapariciones. Primero fue el profesor Atwood, luego 2 estudiantes de arqueología. Una noche escuché golpes en la puerta. Era uno de ellos, pálido, descompuesto y sin latido alguno. No hablaba, solo observaba con una especie de adoración morbosa. Y se fue. La ciudad fue infestándose poco a poco. Individuos desaparecían y regresaban cambiados. No había violencia, solo un silencio creciente, un culto sin altar, una doctrina nacida de la podredumbre. Y entonces comprendí. No había traído de vuelta a un ser. Había abierto la compuerta para toda una estirpe. La resurrección no era de individuos, era de una memoria colectiva muerta. Cada cadáver, cada osamenta bajo la tierra, era un nodo en una red de carne dormida, esperando una chispa, una palabra, un ritual. Y yo la había pronunciado. El cielo sobre Arkham se tornó de un gris viscoso. El sol salía, pero su luz era opaca, como si el tiempo se hubiera roto. Las iglesias callaron. Los relojes dejaron de marcar la hora correctamente. El calendario comenzó a repetirse. Y las calles se llenaron de los que habían regresado. Caminaban entre nosotros, sin ocultarse. Algunos los llamaban enfermos, otros
Otros decían que eran víctimas de alguna toxina en el agua. Nadie sabía la verdad. Nadie, salvo yo. Una noche fui convocado. En el anfiteatro abandonado de la universidad, donde antaño se enseñaba anatomía, se reunieron los resucitados. Yo fui llevado al centro, sin cadenas pero sin voluntad. Yami Eglun habló a través de ellos, con su voz múltiple y discordante. Has sido el canal, el umbral, ahora serás el verbo. Sentí mi carne vibrar. Mis huesos dolían. Mis ojos sangraban y mi lengua se disolvía en un sabor metálico que no era sangre. Estaba cambiando, volviéndome uno de ellos. Pero peor, un profeta. La resurrección era la primera fase. La segunda era la asimilación. No solo cuerpos, sino ideas, filosofías muertas, cosmogonías olvidadas, idiomas extinguidos. Todo eso se fundía en los nuevos seres. Eran una enciclopedia macabra de lo que el universo había descartado por miedo, y yo era su heraldo. Escapé, o eso creí. Me encerré en un faro al norte, donde la marea nunca sube completamente y los lobos marinos gritan como niños perdidos. Escribí este relato con la esperanza de advertir a quien aún pueda escuchar. Pero lo sé, lo siento en los huesos. Estoy cambiando. Cada noche hablo en sueños un idioma que jamás estudié. Mi sombra se arrastra por sí sola. Mis dedos se alargan y se dividen cuando nadie observa. Sé que volverán por mí. Porque no se trata de una invasión. Es una recuperación. Lo que los hombres llaman muerte no es el final, sino el olvido temporal de la forma. Y lo que he desatado, lo que he traído de vuelta con palabras que debieron arder para siempre, es la memoria de los mundos antiguos. Un dios hecho de carne muerta, memoria doliente y odio estelar. El nombre de Yami Eglun debe ser enterrado. Que nadie lo pronuncie, que nadie lo piense, o volverá a resucitar.